Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, un placer volver a encontrarnos una vez más. Con este encuentro sincrónico vamos a iniciar la segunda parte del módulo 3, que es abordajes transversales de salud mental a lo largo de la vida, la parte de vejeces. Y hoy contamos con la presencia de Silvia Molina, que es médica, psicoanalista, gerontóloga, es docente investigadora de la UNLA, es directora del Centro de Personas Mayores del Departamento de Salud Comunitaria de la UNLA y también es directora de la especialización en gerontología de la UNLA y es autora del capítulo que vamos a abordar esta semana del libro Praxis en Salud Mental. Así que, bueno, le damos la palabra a Silvia para iniciar el encuentro. Bueno, gracias Nadia, buenas tardes a todas y todos. No veo a nadie, ¿es así como se maneja la pantalla, Nadia? ¿O en algún momento voy a poder ver a las personas que participan? Eh, yo creo que es porque estás conectada con el celular, Silvia. Ah, bueno, Entonces, entonces, si scrolleas para el costado vas a ver a la gente, pero de a ay, una. sí, ya los veo, ya los veo. No, Listo. no, no, ya veo. Hola, ¿cómo están? Sí, ahora veo muchos. No, no, está bien así. Si no, parezco un loco malo hablando sola, con mi imagen es como muy perturbador para mí. Bueno, en este módulo vamos a acercarnos, digamos, conceptualmente a la construcción histórica y sociológica que nos permita pensar la vejez como tal, ¿no? O sea, como una construcción social, dinámica y compleja. La idea es iniciar un proceso de reflexión crítica sobre la gerontología, que es un campo al que de alguna manera, no sé si ustedes o algunas o algunos de ustedes se trabajan o se desempeñan o están cercanos. No sé si alguien está en la presentación vinculado al tema de las vejeces, pero bueno, lo vamos a hacer de una posición fundada básicamente en la Convención Interamericana de Protección de Derechos de las Personas Mayores. Esta convención, de la que nuestro país fue un gran impulsor, se firmó en el 2015 y se reglamentó en el país en el 2017. Para quienes no están cerca del campo, quienes en algún momento necesiten resolver alguna duda o alguna consulta, la convención aloja todo lo que tenemos que saber. Digo, porque propone una revisión, digamos, no solo desde los principios y los derechos, que es lo fundamental y para lo cual se creó, sino que también hab- eh, trabaja el tema de las nominaciones que son organizadoras del campo gerontológico. ¿Por qué digo esto? Porque en general, digamos, los gerontólogos siempre discutimos sobre la semántica, ¿no? ¿Cómo se denomina a un viejo? ¿Y ustedes cómo piensan, digamos, la vejez? ¿Cómo la piensan? ¿Cómo la nominan? ¿Cómo llaman a los viejos? ¿Alguien que se anime? Porque todos tenemos contacto con viejos, digamos. El tema es cómo hablamos de los viejos y qué decimos de los viejos. Bueno, en principio, a partir de hoy, nosotros no vamos a hablar, digo, yo hablo de viejos y con los viejos hablo de viejos, pero nosotros, digamos, desde nuestra posición, vamos a hablar siempre indefectiblemente, sobre todo en el lenguaje escrito, que es el que nos convoca muchas veces y es donde pueden aparecer, digamos, como las cuestiones más críticas, siempre vamos a hablar de persona mayor. Esto es, digamos, como una norma que nosotros vamos a establecer, la establece la convención y entonces vamos a decir siempre persona mayor. Podemos decir persona adulta mayor. El tema que con adulto me parece que se generan algunas cuestiones. Por ejemplo, que adulto mayor deja fuera a las adultas mayores
y que adulto mayor implica, de hecho, que hay un adulto menor, y eso entonces tendríamos que entrar como a definirlo, y me parece que si hablamos de personas mayores, nos acogemos a la convención y entonces estamos como más encuadrados, ¿no? Eh, para hablar de vejeces, vamos a hablar de vejez o vejeces, después vamos a pensar por qué, de gerontología y sobre todo de cambios demográficos y epidemiológicos, que son, digamos, los que están modificando no solo las políticas públicas de nuestro país, de la región, sino del mundo, porque el envejecimiento de las poblaciones, que es de lo que en este pequeño lapso vamos a hablar. O sea, una cosa es hablar de viejos, personas mayores, y otra cosa es hablar de envejecimiento de las poblaciones. Porque el problema, la vejez no es un problema, sino que es una realidad. Todas somos viejas o seremos viejas o hacia allí vamos. Yo ya llegué hace rato, pero lo más complicado, digo, es en realidad, ¿alguien quería decir algo? Lo más complicado es el envejecimiento de las poblaciones y ahora vamos a ver por qué. Entonces vamos a empezar a pensar qué es la gerontología. Para entender, digamos, qué es esto de lo que vamos a hablar en este capítulo, ¿no? La gerontología básicamente es un campo de complejidades, no es una ciencia que tiene un objeto de estudio, no, no, es un campo de complejidades que estudia las vejeces, los procesos de envejecimiento y los cambios demográficos y epidemiológicos a todos los niveles. Tiene tres pilares. Nosotros vamos a decir la gerontología es un cuadro, un triángulo que tiene en la punta, la ética. Y en las dos bases, en los dos ángulos, por un lado, las políticas públicas y por otro lado, las instituciones. Digamos, partiendo de que la ética es la ética del cuidado, es la ética de la alteridad, vamos a decir que básicamente es la ética de promoción de derechos de las personas mayores y de las libertades de las personas mayores que muchas veces están muy recortadas, ¿no? La valorización, su papel en la sociedad y su contribución como sujeto, digamos, de participación y memoria social. La independencia, la dignidad, el protagonismo y la autonomía. Y yo digo, bueno, estos son los principios desde lo que nosotros podemos pensar la gerontología y por qué nos alojamos o nos apegamos a la convención, porque si bien estos principios muchas veces están vulnerados, sobre todo en las épocas que nos toca transcurrir ahora, pero tenemos sí el derecho, digamos, el recurso de apelación a los organismos latinoamericanos e internacionales para apelar al cumplimiento que los estados se han de los derechos que los estados se han comprometido por esta convención, ¿no? Bueno, y entonces vamos a tener que ocuparnos del bienestar y los cuidados en general, de la seguridad física, económica, de la seguridad social, los procesos, digamos, de equidad y de igualdad de género, porque vamos a ver que la vejez es un problema de género. La vejez es un problema de las mujeres, básicamente, y después vamos a ver por qué. Bueno, la solidaridad y el fortalecimiento de lazos sociales, familiares e intergeneracionales, y sobre todo el buen trato y lo que la convención contempla como la discriminación positiva, que ustedes recuerdan que esto en la política de género fue muy discutida, ¿no? ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué había que legislar en particular para las mujeres? Y tal en el caso de las vejeces, cuando hay grupos que están muy postergados, bueno, para igualar, digamos, a la cuestión de derechos, se contemplan algunas discriminaciones positivas, como es, por ejemplo, la atención preferencial, que este es un tema no menor. Decíamos, en las bases están las políticas públicas que se van a fundar en estos principios. Todo va a funcionar alrededor de los derechos y los principios que estamos enunciando, y las políticas públicas van a abarcar el campo de la gerontología, o sea, van a abarcar la salud, la seguridad social, la educación como derecho permanente, ¿no? La educación a lo largo de la vida y la justicia.
Y por otro lado, en esta base, en la otra punta, van a estar las instituciones que van a ser las instituciones democráticas, transparentes y responsables de implementar esas políticas públicas basadas en esos derechos. De alguna manera, entonces, nos corremos del concepto, digamos, cientificista de que la gerontología es una ciencia para decir es un campo de complejidades que abarca y contempla una situación que tiene que ver con una construcción social. Y ahora vamos a decir por qué. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuándo una persona es vieja? ¿O cuándo podemos decir nos ocupamos de personas mayores y entonces vamos a obtener como algún criterio? ¿Cuándo se es viejo? Hola, buenas tardes. Considero que una persona se le puede llamar adulta ya más o menos a los 70, un poquito más por el tema físico, más que por cuestiones intelectual. Eh, yo soy trabajadora social, trabajo en desarrollo y si bien no intervengo directamente con las personas adultas mayores, muchas veces en la hora de hacer visita, eh, tengo contacto y en su mayoría es eso, están mentalmente muy bien, pero tienen esa dificultad física que por ahí, o sea, no, más tipo 60 años no lo tiene. Bueno, ella dice 70 años. ¿Quién piensa que esta es una buena edad para decir que una persona es vieja? Estoy buscando una virome, chicas, para anotar lo que dice. ¿A alguien más se le ocurre otro parámetro para para decir una persona? Digo, ustedes lo deben decir, che, hoy atendí a un viejo, hoy vino un viejo, me crucé con un viejo, manejaba el auto un viejo. ¿Por qué le dicen viejo? ¿Cuándo piensan que se es viejo o vieja? La compañera dijo a los 70 años y asoció, digamos, a la caracterización el deterioro físico. ¿Alguien puede aportar otro dato? Por ahí sí se piensa en el marco de por ahí de determinaciones sociales. Yo soy trabajadora social. Eh, También se piensa al grupo de las personas mayores a partir de, no porque lo piense yo, ¿no? Pero por ahí a partir de que cumple una etapa laboral o productiva, si se piensa en esa determinación social. Perfecto. O sea, vos decís la jubilación. Exacto, o tal vez el momento en el que para el sistema ya no se es productivo, ¿no? Porque muchas veces pensando en otros grupos que o tal vez se los denomina minoritarios, no sé, la niñez también no es productiva y bueno, y requiere de cierta protección social. En el caso también de las personas mayores, como que cumple un cierto perfil a partir de, digamos, la salida de la productividad o del empleo. Ujú. ¿Alguien más quiere decir algo? Aparecieron dos cosas, ¿no? Los mayores de 70 y la pérdida de capacidades físicas, la vinculación a la jubilación y la productividad, digamos, con la que se asocia. Bueno, Hola, vamos a... ¿me escu- Sí, Hola, ¿cómo estás? Sabés hola. que ahí pensando, yo trabajo en un hospital acá en Río Negro y un poco hacemos esa discriminación, digamos, de nombrarlo así, en relación a los criterios de la Secretaría de Adultos Mayores, que se llama Secretaría de Adultos Mayores. Entonces, o sea, como institucionalmente lo referenciamos ahí. Pero sí pensando en esto que traían de la jubilación y del estado físico y demás, que nos hemos encontrado como varias veces diciendo esto de, bueno, es un adulto mayor, pero no está tan viejo, ¿no? Como haciendo la salvedad de que hay ahí, y me ha pasado, nos pasó por una persona de 90 años, ¿no? Que vos decís, bueno, sí, desde lo físico sí,
y desde lo mental, no. Eh, y bueno, como ahí se nos arman ahí como matices, pero bueno, eso ya más como dentro del equipo, de cómo empezamos a nombrar y a referirnos y a intentar como explicar este atributo, ¿no? Sí. Entonces, si yo les digo, chicas, vamos a hacer una investigación. Vamos a investigar qué pasa en el país con los viejos y las viejas. Y entonces alguien va a tomar a los mayores de 70, alguien va a tomar a los deteriorados físicamente, alguien va a tomar a los jubilados, alguien va a tomar a los improductivos, alguien va a tomar a quien deriva a la secretaría. No vamos a poder hacer una investigación. No hay convención que nos permita decir, porque también yo puedo decir, bueno, una persona vieja es cuando supera los 50, digo, desde este lugar de construcción de contextos. Si yo viviese, por ejemplo, se me ocurre, en La Puna y trabajé toda la vida la tierra, es muy probable que a los 50 años el perfil, digamos, de afectación física o de improductividad podría estar recorriendo, digamos, algunas personas. Entonces, vamos a decir que nosotros vamos a tener una edad convencional y esa edad lo marca la asamblea, la primera Asamblea Mundial de Envejecimiento de 1982, que marca los 60 años como el inicio, digamos, de lo que llama en ese momento el inicio de la ancianidad, término que ancianidad, geronte, todo esto nosotros lo hemos descartado porque estamos como alineados con la convención. Entonces, la Asamblea dice van a ser los mayores de 60, situación que recoge la Convención y dice, para los países en vías de desarrollo la edad va a ser 60, podría ser 65 para los países centrales o más desarrollados y podría ser menor en caso de que los países lo consideren necesario, pero nunca mayor. Nosotros tenemos en nuestra América el ejemplo de Panamá que fijó 55 años. Entonces, ¿por qué sirve esto? Porque es una convención. ¿Por qué yo insisto mucho cuando inicio, digamos, estas charlas somos personas mayores, tenemos más de 60 años y no nos hacemos los modernos como se hacen algunas instituciones nuestras que toman a partir de los 65 años. Esto de los 65 años, digo, se hacen los modernos porque es igualarnos a los países desarrollados. Y yo les voy a explicar cuál es la trampa de correr. Ustedes ven que siempre se discute si la jubilación es a los 60, a los 65, si somos todos tan jóvenes que podríamos jubilarnos a los 80. Bueno, esto tiene que ver con lo económico. Entonces, ustedes piensen que en países como el nuestro, o los nuestros, de nuestra América, donde las condiciones de envejecimiento están muy vulneradas, si nosotros decimos los 65 años, y bueno, ya ahora no tenemos moratoria de los 60, pero digamos, vamos a hablar de ese país que tuvimos hasta hace poco y que seguramente vamos a recuperar, vamos a decir, bueno, tenemos los 60 años como edad jubilatoria y esto hace que entre los 60 y los 65, que hay 5 años de diferencia, no nos quede afuera un gran grupo poblacional. ¿Por qué? Porque ese grupo que nos va a quedar afuera en general no tiene los aportes suficientes o está en el sistema informal de producción, no tiene protección en salud. Entonces, cuando nosotros metemos a la gente a los 60 años en el sistema de seguridad, ¿qué estamos garantizando? Le estamos garantizando la jubilación y la salud. Y lo social, digo, porque los planes sociales contemplan también esta posibilidad. Entonces, por eso yo insisto en que es muy importante que nosotros tomemos la convención en principio porque nos conviene y en principio porque primero podríamos hacer una investigación a nivel de otros países, con quienes fueren, y sí entonces podríamos decir, bueno, che, Europa lo va a considerar a los 65. No importa porque la convención en este sentido nos protege, digamos, nos discrimina positivamente. Entonces, la cuestión, digamos, es cronológica.
Pero entonces nos encontramos con que es todo, después de los 60 somos iguales y entonces empieza a definirse la gran diversidad, por eso no hablamos de vejez, decimos, definimos la vejez de las personas mayores a partir de los 60 años, pero hablamos de vejeces porque este es un proceso de construcción social diverso, complejo, marcado, digamos, por algunas cuestiones que son básicamente el derecho, el envejecimiento de los envejecidos, y el envejecimiento, digamos, el envejecimiento como problemática de género. ¿Por qué es esto? Porque nosotros tenemos esta edad convencional, ¿no? Que es cronológica. Después vamos a decir, hay otra edad, que es la edad social, es la que organiza, digamos, la sociedad, que es, la organiza por nosotros, vamos a decir, por las distintas etapas del curso de la vida. De alguna manera no hablamos de ciclos vitales, sino la teoría, digamos, sobre la que nosotros pensamos el tema del envejecimiento es la teoría del curso de la vida. ¿Por qué? Porque si nosotros nos circunscribimos al ciclo de vida, los ciclos son la infancia, la adolescencia, la juventud y la adultez, y nosotros preferimos decir que estamos, digamos, hablando de curso vital, porque tiene que ver con lo que los distintos puntos de inflexión que van marcando los distintos desarrollos de vida de las personas. Entonces, no hay una vejez, hay muchas vejeces, hay muchas maneras de envejecer. Entonces, nosotros pensamos, y acá voy a mezclar lo de envejecimiento poblacional, primero porque no tenemos mucho tiempo y segundo porque me parece importante porque veo muchas caras cada vez que hablo de género que se preguntan por qué de género y es así. El envejecimiento, a ver, una pregunta, ¿cuándo se les ocurre que un país se puede definir como envejecido? Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? Cuando su tasa de envejecimiento es mayor a su tasa de natalidad o cuando su tasa de mortalidad es mayor a su tasa de natalidad. Entonces se invierte la pirámide poblacional. ¿Y eso Es decir, ocurre cuándo? ¿Con qué porcentaje de personas viejas diríamos que se empieza la inversión de la pirámide? y por ejemplo en Argentina tengo entendido que en este momento hay mayor cantidad de población adulta que cantidad de nacimientos al año. Eso se debe principalmente a que la población ha dejado de tener familia, digamos, y que la esperanza de vida también ha aumentado. Bueno, me parece que sí, que hay mucho de lo que estás contando. No te veo porque estoy así con la limitación esta, pero también acá hay una convención, porque si no, no sabríamos cuándo es un país envejecido. Entonces decimos, cualquier país que supere una tasa de personas mayores que supere el 7% es un país envejecido. Nosotros superamos el 7% hace mucho tiempo, empezamos a envejecer prácticamente en los 70 empezó una franca línea de envejecimiento. No somos, dentro de nuestra América, uno de los países más envejecidos, como decía la compañera, digamos, junto a Chile, que tiene una población muy envejecida, y sobre todo Uruguay, que ocupa el primer lugar. México y Cuba tienen también envejecimientos importantes y en general el envejecimiento, digamos, para nosotros en este momento es de aproximadamente, yo después les paso las cifras, lo tienen en el manual, ¿no? Más o menos en este momento es de 14,3. O sea, fíjense que es el doble de lo estipulado para hablar de envejecimiento. Pero hay algunos países de Europa, como Suiza, como Dinamarca, como Checoslovaquia, que tienen, que superan el 20%, el 20, 22. España estaba en el 18, 19. España siempre viene como un poquito más atrás en las márgenes del envejecimiento, pero tiene una población envejecida. Porque, como decía la compañera, nacen menos y viven más.
O sea, no es que hay menos nacimientos y más vejeces. Nacen menos. No es que, no es que nos pasa como a Europa, que hoy tiene tasa negativa de nacimiento. Esto es grave. Francia, Praga, Alemania, los países nórdicos, ellos sí tienen tasa negativa. Nosotros todavía tenemos una tasa, digamos, que ronda alrededor. Venimos de 4, pasamos a 2,4 y ahora dicen que estamos en 1,8. Porque pasan dos cosas. Primero, los viejos vivimos mucho más. Mucho más quiere decir que la expectativa de vida ha cambiado, digamos, y estamos entre los 72 y los 78 años, más o menos. ¿Por qué este margen tan amplio? Porque las que envejecemos más somos las mujeres. O sea, las mujeres vivimos entre 8 y 10 años más que los varones. Por eso el envejecimiento es una problemática de género. Primero porque somos más. Segundo porque llegamos en diferentes condiciones a los varones, porque hemos quedado, digamos, por fuera de la continuidad del mercado laboral por las tareas de crianza, muchas veces la entrada y salida del sistema de la seguridad social hace que los periodos, digamos, de cobertura se acorten. Los salarios de las mujeres a igualdad de trabajo son menores que los de los varones y muchas familias se han configurado, digamos, sobre todo en otras generaciones, con varones proveedores y mujeres cuidadoras, y entonces como cuidaban y no trabajaban, ¿no? No tenían aportes. Esto de no trabajar se modificó con la ley de moratoria. La ley de moratoria viene, digamos, a llamarse malamente del ama de casa, pero viene a reconocer el trabajo femenino como un trabajo y entonces empieza una ley que no es que le regala ninguna jubilación a nadie, sino que establece una moratoria, toma los aportes que han hecho las mujeres o los varones, porque muchos varones se beneficiaron con esto, no tanto como las mujeres, y toma, digamos, esos aportes y dice, bueno, te faltan 10 años para completar, vas a pagar esos 10 años en cuotas a medida que vas cobrando la jubilación y entonces va teniendo un descuento proporcional, digamos, a la deuda que tiene con la seguridad social. Con lo cual, nosotros no hablamos, digamos, de jubilación del ama de casa, sino de la ley de moratoria, que lamentablemente acaba de ser suspendida. Entonces, ahora sí, muchas mujeres tendrán que esperar 5 años más y contar tener 30 años de aportes, si es que la política de la seguridad social se sostiene tal como está o empeora como sería el proyecto, digamos, que el legislativo va a tener en debate prácticamente dentro de una semana. Entonces, esto es lo que produce, digamos, la feminización del envejecimiento. Y por otro lado, se da otro fenómeno, y es que envejecemos más los viejos. O sea que dentro del grupo de viejos vivimos mucho más los que somos viejos. La generación, digamos, llamada el baby boom después de la Segunda Guerra Mundial, a la que yo pertenezco, mi generación vive mucho más. Entonces, además de envejecer y vivir más, somos más viejos. Entonces, esto genera que para la política pública un doble desafío, porque no es que hay más mayores de 60 años, hay más mayores de más de 75, a expensas de este sector es el envejecimiento. Entonces, más viejos, más mujeres, menos aportes. Bueno, se arma un campo complejo para la protección, digamos, de derechos. Entonces, por eso decimos que la vejez es una construcción social. ¿Por qué? Porque no todos ni todas envejecemos de la misma manera y para cerrar un poco el tema del envejecimiento de las poblaciones, nacen menos, vivimos más y nacen menos porque no solo disminuyó la tasa de natalidad, sino que disminuye la tasa de fecundidad. O sea, todos los hijos que teóricamente ustedes que son jóvenes podrían tener, es muy probable que no nazcan porque hay un cambio social profundo, hay una decisión, digamos, desde el género de elegir
algunos destinos sociales que algunas veces no están cubiertos por la maternidad. Entonces hay un cambio cultural importante, las mujeres tienen menos hijos y esto es no solo en nuestro país, sino en el mundo. Así que esto es como el gran desafío de la humanidad. Ustedes piensen que cuando yo nací había 250 millones de viejos en el mundo. Hoy somos 1,5 millones. Yo creo que hoy, al día de hoy, seguramente somos más. En nuestro país, hoy, donde todas las currículas de las carreras están centradas en el menor, la familia, la mujer y las políticas de género, tenemos un país que tiene la misma cantidad de menores de 5 años que de mayores de 60. Y todavía no hemos conseguido que las currículas se modifiquen y se incluya el tema de geriatría y gerontología, digamos, como una disciplina de la currícula común. Y por otro lado, con respecto a esto de qué es lo que nos pasa, digamos, nos quedamos en una línea de complejidad con respecto a lo diverso. Entonces, si ustedes piensan en la intersectorialidad que cruza el tema de género y lo suman a todo esto que ustedes saben de la etnia, de la pobreza, de la geografía, de la elección de género, o sea, ustedes le suman todo eso a la edad, entonces van a ver cómo se complejiza todo, ¿no? O sea, ser negra, discapacitada, pobre, mujer, digamos, arma un combo que prácticamente no podemos dilucidar por dónde nosotros podríamos de alguna manera armar un cuadro de defensa de derechos de las personas mayores con puntuación en las personas más postergadas. Y ahora vamos a volver a lo que dijeron las compañeras, ¿no? Fíjense que además se suma a esto que es un proceso universal. Todos y todas vamos a envejecer. Esa ilusión de que me voy a quitar 10 años con la cirugía, de que me voy a ir al campo a cultivar amapolas y voy a estar... No, vamos a envejecer, digo, las condiciones en que vamos a envejecer puede ser que cambien, pero vamos a estar todos viejos. Es progresivo, o sea, no hay nada que lo pare, absolutamente nada. Es ineludible, si de ahí no se escapa nadie, es irreversible, no vamos a ir nunca para atrás y sobre todo es diferencial. Entonces, hay una frase que a mí me gusta, digamos, recuperar de Mario Strejilevich, que es el que da el nombre a nuestro programa, que dice que cada grupo cultural produce su propio tipo de envejecimiento, sus propios viejos, y las cualidades que designan a este producto deberán ser leídas en el momento socio, histórico y político en que se producen. No podemos hoy hablar de las vejeces de otros momentos, sino que las vejeces en cada momento están cruzadas y marcadas por el pensamiento hegemónico. Entonces, si en Grecia lo que organizaba era la belleza, bueno, entonces los viejos no tendrían mucho lugar. Si durante la Edad Media las enfermedades eran un castigo divino, van a morir más los viejos que los jóvenes porque se van a enfermar y sus necesidades no van a estar cubiertas, ¿no? Entonces, definimos esto, sí, desde la Convención como una construcción social de la última etapa del curso de la vida. Y entonces, con esta complejidad, nosotros decimos, podemos hablar de los viejos, ¿no? Y de las viejas, por supuesto. Entonces, esto marcaría una cosa que es muy clara, que es que se envejece como se ha vivido. Nadie es un viejo pobre, nadie es un viejo discapacitado que viene de una vida maravillosa, y nadie que es pobre durante la juventud va a ser rico en la vejez, salvo que se gane el PRODE, digo, que se gane alguna cosa. No hay posibilidades de escapar, digamos, a este curso de la vida que hace que vamos a envejecer en la medida, digamos, en que hemos vivido. Por eso nosotros envejecemos de una manera absolutamente diferente a lo que, digamos, a cómo envejecen
otras comunidades y siempre pensando en la hegemonía, digamos, eurocéntrica. Ni hablar, digamos, de que eso, eurocéntrico, que nos convoca, que nos organiza, no tiene que ver con toda la realidad del país, porque hay otros pensamientos, hay otras organizaciones, hay otras ideologías, hay otras maneras de entender las vejeces de la que nosotros no vamos a hablar porque no sabemos. Nosotros nos definimos como una universidad urbana y comprometida porque justamente de lo que hablamos es de lo urbano y sobre todo hablamos de la pobreza. Nosotros hablamos en particular de los viejos pobres, que son los que nos generan como más interrogantes. Por ejemplo, hablábamos recién de la expectativa de vida, cada vez vivimos más años, y fíjense que una de las cosas que ustedes van a empezar a leer en cuanto empiecen a hablar sobre el tema, es el tema de los centenarios, ¿no? Hay muchos grupos de investigación que están trabajando con los centenarios, entre ellos el PAMI, digamos, nuestro, ha trabajado con los centenarios. Es un trabajo re interesante, está publicado, pero a mí me parece que hay un rasgo que me parece interesante que lo remarquemos ahora, aprovechando la diversidad de donde estamos pensando, que es que ellos hablan de la localización geográfica. Ellos lo hacen en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, de la mayor cantidad de centenarios. ¿Y dónde creen ustedes que están los centenarios? En la zona norte de Cava. Exactamente. La mayor concentración de centenarios, o sea, que esto marca cómo se envejece como se ha vivido. Quienes han nacido en un sistema, en una familia que los ha alojado, que les ha dado vacunas, que les ha dado alimentación, que los ha mandado al colegio, que los ha cuidado, los ha protegido, bueno, viven más. Es así de sencillo, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad donde fines del siglo XX y en este siglo, posiblemente vivimos a la gran eclosión, digamos, de los desarrollos tecnológicos y de los desarrollos en medicina, pero la distribución y el acceso a esos bienes y servicios es muy desigual. Por lo tanto, no hay posibilidades de que pensemos no solo en las vejeces como diversas, sino también en qué es ser pobre, qué es ser un viejo pobre. Porque las pobrezas son múltiples. No solo hay una pobreza económica, sino que hay una pobreza simbólica, hay una pobreza social, hay una pobreza humana, hay una pobreza de política pública, y todo ese combo, digamos, le cabe en general a las personas que tienen condiciones de vida más desfavorecidas. Entonces, vamos a cuestionar de alguna manera lo del envejecimiento activo como una posibilidad y les pido que reflexionen sobre esto. Activo no tiene nada que ver con actividad. Activo es participación, es construcción de ciudadanía, es inclusión social. Eso es activo. No es activo el que salta, el que llega a Eco de los Andes bailando, digamos, en una patineta, el que anda en la mejor bicicleta. Eso no existe porque no es cierto. Podrá haber, claro, hay una bailarina que seguramente con 90 años puede bailar, pero el común de las mujeres, digamos, a los 90 años no puede hacer eso, sino que puede hacer otras cosas. Entonces, hay un estereotipo de la vejez y acá vamos a entrar, digamos, en algo que es fuerte, que tiene que ver con los procesos de discriminación, de abuso y maltrato. Yo tengo un machete, chicas, para no olvidarme los temas. Entonces, si nosotros pensamos estas vejeces, como les decía, que se envejece como se ha vivido, entonces, bueno, es un territorio de las diversidades. Y acá se hablaron de dos rasgos, que podríamos hablar de muchos más, pero vamos a tomar estos. Se habló del deterioro físico y se asoció la vejez al deterioro físico y se habló de la productividad. Y es interesante, ¿no? Porque hay otras maneras de la productividad que tienen que ver
con lo que no está regulado por el mercado. Pero como vivimos en una sociedad mercantilizada, parece que la única producción posible para las personas mayores tiene que ver con la producción del trabajo, ¿no? Como si los voluntariados, los trabajos de memoria, los trabajos solidarios, no tuvieran, digamos, cabida en este análisis porque no producen dinero. Y entonces se van armando, digamos, prejuicios como que los viejos somos, digamos, físicamente deteriorados y socialmente improductivos, y entonces se prefigura un viejo, ¿no? Ese viejo que se ha prefigurado tiene que ver con las posibilidades que nos da esto de estigmatizar a las personas mayores y por lo tanto discriminarlas. Wen Chuan, que es una investigadora de la CEPAL, que es muy interesante, entonces ella dice, bueno, lo que pensamos de los viejos, o sea, el prejuicio que tenemos es un tema personal. Lo que sentimos por los viejos, que tiene que ver, digamos, con los estereotipos, también es un tema personal. El problema no es que cuando yo piense que un viejo, ese es un viejo de mierda, ese es mi tema con la vejez. El problema es cuando yo soy una funcionaria y digo que los viejos son una mierda, o son viejos meados, o son viejos a los que no hay que darle seguridad social porque total se van a morir pronto. Eso es lo grave, que tiene que ver cuando las políticas públicas se vuelven discriminatorias. Y entonces tenemos una sociedad que arma una representación de un sujeto viejo, enfermo y dependiente, y por lo tanto hay que diseñar una política pública acorde, digamos, a esas vejeces, no a otras. Y, por ejemplo, yo les voy a contar que solo el 20% de las personas mayores padecen enfermedades que sean discapacitantes. Digo, porque tenemos muchas condiciones. Digo, yo uso anteojos, pero los uso desde que tengo 20 años, no es que los uso ahora porque soy vieja. Me duele la rodilla, me tomo un ibuprofeno y salgo, digamos, a dar clase. Hay condiciones, digamos, en el cuerpo que también son como muy diversas, que no quiere decir que seamos físicamente, tengamos deterioro físico por ser viejos. Muchos viejos tenemos algunas condiciones, otros están enfermos y a medida que envejecen las poblaciones, ahí se nos complica. Porque si los que envejecemos más somos los mayores de 75 años, las posibilidades que son geométricas y no lineales de, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, entonces van a ser como más graves. Ahora, si tenemos tiempo, vamos a llegar a ver alguna cosa epidemiológica, pero las discapacidades y sobre todo las discapacidades psiquiátricas se incrementan geométricamente con la edad, lo que hace que la condición, digamos, de cuidado esté centrada en la preservación de la autonomía. Y vamos a decir que una persona es autónoma mientras pueda vivir como desea hacerlo, mientras se pueda mover, aunque para eso tenga que tener un andador, un injerto coclear, tenga que tener lo que tenga que tener, digamos, no importa, mientras pueda estar, digamos, y mantener sus condiciones vitales. Nosotros, el director de la carrera de filosofía de la UNLA, que murió lamentablemente no hace poco tiempo, yo tengo esta cosa de que los años no pasan nunca, se murió prepandemia, y él era un hombre que tenía un injerto coclear, o sea, era sordo, rehabilitado. Dirigió una carrera compleja como filosofía sin ningún problema. Digo, el tema son los recursos que las sociedades tienen para apoyar a las personas que necesitan cuidados especiales, porque no habría entonces, desde ese criterio, personas con discapacidad, sino que las discapacidades son sociales, sin posibilidades de incluir a los que tienen eh, necesidades diferentes. Entonces, si no hay teléfonos públicos para alguien que está en silla de ruedas, no es un problema del que está en silla de ruedas, es problema del que piensa dónde se ponen los teléfonos, ¿no? Si se diseñan todos los interruptores de luz a la altura de una persona de unos 70, entonces el problema es cuando viene
una persona, digamos, con una silla de ruedas y no puede encender la luz. El tema es esto, cómo pensamos los apoyos y los sistemas para que todos podamos desarrollarnos socialmente y seguir produciendo diversas cosas. ¿Qué sé yo? A mí me gusta trabajar, pero hay gente que hace otras cosas. Por ejemplo, le gusta escribir y publica libros, nadie le paga por eso, pero nos aporta socialmente, o algunas estructuras que si tenemos tiempo vamos a ver. Creo que no tenemos tiempo, pero bueno, nos vamos a quedar, digamos, con estas representaciones y sobre todo con el peligro de la gerontofobia, digamos, sobre todo en los trabajadores del campo de la salud, que es muy común. Yo no tengo Perdón, tiempo para... no, quería como mencionar algo que no sé si lo habían hablado, perdón porque entré tarde, respecto a el cuidado que ejercen las personas mayores con infancias, adolescencias, niñeces o incluso con otras personas, que en general suele recaer también sobre las mujeres, ¿no? Pero en esto, en los chicos, los cuida la abuela porque no está haciendo nada. Y es como, bueno, no, en realidad podría hacer un montón de cosas si no estuviera cuidando, ¿no? Y que esa parte también ayuda a la productividad o suma a la productividad de las personas que dejan al cuidado a los niños o adolescentes de personas adultas, ¿no? Claro, yo recuerdo que en la crisis del 2001, un poco lo que está diciendo la compañera, fue muy fuerte, porque en principio fue un momento en que nosotros notamos que hubo un gran cambio en la representación social de la vejez, porque el único ingreso fijo era el de 150.000 pesos, me acuerdo la cifra perfectamente, que recibía un viejo en una casa. Lo demás eran changas. Entonces con eso se pagaban los servicios y a veces se pagaba la comida. Digo, ya no me acuerdo que se pagaba porque es Perdón, irrisorio. no eran 150.000, eran 150. Claro, ¿sabes que es así que yo estoy, yo todavía creo que el dólar vale 1.000 pesos. Entonces, como eran $150, hice ese cálculo. Claro, ni el dólar vale 1.000 pesos, ni eran 150.000, sino que eran 150. Bueno, fíjense que, digamos, todo esto de lo que estamos hablando generó como un cambio en la representación, ¿no? Entonces, hay algo que pasa generacionalmente. Yo les digo, fuera de esto, cuando ustedes estén con la familia, ustedes observenlos y obsérvense cuántas veces ustedes caen en el gran y mayoritario de todos los prejuicios después de la discriminación por género y que es el edadismo, ¿no? Entonces, todos los viejos son iguales, todos los viejos son como chicos, todos pierden la memoria, todos tienen dificultades para aprender, todos son asexuados, todos son tristes, todos son deprimidos, a todos les gusta aislarse, están más cómodos solos, todos son rígidos, tienen resistencia al cambio. Digo, toda una construcción negativa, ¿no? Este, que arma esto de lo que vamos a llamar el edadismo, ¿no? Y es uno de los prejuicios más generalizados, porque la edad se utiliza para categorizar y dividir a las personas, provocando muchos daños, muchas injusticias. Por ejemplo, no apto para, digamos, convocatorias no apta para mayores de digo 60 años, creo que el edadismo se instala mucho antes y hay cuestiones que se limitan en etapas mucho más tempranas de la vida, ¿no? Digo, si hay alguien que se va a postular a un puesto de trabajo y hay uno de 30 y uno de 40 o 50, va a entrar el de 30. Y si es hombre o es mujer, va a entrar primero el hombre porque las mujeres tienen esa costumbre de tener hijos, entonces mejor no les pagamos la licencia, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones tan discriminatorias vinculadas al edadismo promueven, digamos, o generan esto que enuncian. Y entonces las personas viven más aisladas, en general cruzan situaciones críticas
económicamente, pero fíjense que estábamos hablando de qué producen las personas mayores, ¿no? Entonces, en una etapa tan crítica como la que estamos viviendo, fíjense que la constante de resistencia a una situación de injusticia han sido los jubilados. Sí, los jubilados y jubiladas hemos representado, digamos, como el bastión de la resistencia. Por más que no nos den bolilla, porque si se mueven 2 millones de estudiantes o 1 millón de obreros, nadie los golpea porque nadie se anima. Se mueven 500 viejos y entonces salen y nos pegan. Esto tiene que ver con que, bueno, somos más vulnerables y en esta sociedad, digamos, se han tergiversado tanto las cosas que los más débiles son los más castigados o somos los más castigados. Entonces, vamos a hablar de algunas cuestiones vinculadas al edadismo, ¿no? Y entonces el edadismo, que yo les digo, es un ejercicio fantástico. Ustedes se van a dar cuenta cuánto gerontofobia tienen y cuánto edadismo utilizan, pero no ustedes, yo también. Entonces, nosotros a veces en una reunión de equipo alguien dice, che, 3 cuestiones de edadismo seguidas, todos gerontólogos. Digo, estamos cruzados culturalmente por este prejuicio, que es muy poderoso, muy, muy poderoso. Entonces, las leyes, las normas sociales y los programas, digamos, limitan las oportunidades para las personas mayores, ¿no? Eh, Siempre hay una relación con el otro, ¿no? Entonces decíamos, bueno, el cuidado es la ética de la alteridad, siempre para que se produzca una agresión, una situación violenta como es la discriminación, tiene que haber un otro, siempre es de a dos. Pero, y esto es lo más grave, esto es lo que, digamos, posiblemente sea más complejo de trabajar, es el edadismo autoinfligido, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando llego empiezo a dar clase, digo, bueno, porque nosotros los viejos, no, doctora, viejos son los trapos, ¿no? Primera cuestión de, ¿por qué? O ustedes analicen los nombres de los centros de jubilados. Eterna juventud, los jóvenes de ayer, 20 años en el corazón, como si la posibilidad de ser participativo, de ser activo, está vinculada a la juventud. No existe la posibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, un piropo es, che, no parece que tuvieras esa edad. No, sí, parece que tengo esa edad porque tengo muchas arrugas, porque me duelen las rodillas, pero además yo trabajo muchas horas y me gusta trabajar. Digo, este es un tema, ¿no? Que tiene que ver con que no pareces una vieja. Soy una vieja, no es que parezco o no parezco. Soy una vieja activa que participa como miles de viejos en todos lados, porque, y sobre todo de viejas, porque como somos más, y además porque hay algo, digamos, que ustedes en salud mental se van a encontrar, que es el tema de la viudez. La viudez es triste, produce aislamiento, produce depresión, produce una pérdida, pero a veces no. A veces produce un alivio terrible, sobre todo para las mujeres. Las mujeres que han vivido en estructuras familiares muy patriarcales, con mucho autoritarismo y mucha violencia, empiezan, digamos, nosotros tenemos un programa comunitario por el que transitan en el año más o menos 3.000 personas mayores, 1.500 por cuatrimestre, ¿no? Entonces tenemos como una muestra florida. Muchas mujeres dicen, bueno, ahora que estoy viuda, me puedo ocupar de mí. Ahora que enviudé, puedo venir a tomar cursos. Ahora que enviudé. Y en ese ahora que enviudé hay un alivio, que no es para todas, no es que todas las mujeres bailan en una pata cuando quedan viudas, para nada, porque la viudez es una situación de las más críticas para la vejez. Ustedes piensen que los franceses definieron esto que en lo popular se conoce como, bueno, ahora se murió, vas a ver que ahora la viene a buscar a ella, o se murió ella, vas a ver que lo viene a buscar a él. Los franceses lo describieron hace mucho tiempo como morir de a dos, ¿no? Por alguna razón
personas que han vivido mucho tiempo juntas, cuando mueren, mueren con periodos muy, muy cortos, digamos, de diferencia. Con lo cual, no es que la viudez es para sacar las castañuelas, pero a veces las mujeres sacamos las castañuelas. Digo, esto es así para no hacer una cosa estereotipada. Quienes padecen mucho más la viudez son los hombres, porque tienen menos organización doméstica, porque tienen mucho más puesto de la vida en el afuera que en el adentro. Por eso, en general, los varones son los que reconstruyen, digamos, sus parejas más rápidamente que las mujeres, ¿no? También porque hay más mujeres, digo, la oferta, digamos, de mujeres es mucho mayor, pero los hombres creo que también en ese sentido rápidamente vuelven. Hay un trabajo de la doctora Pochintesta, que yo lo puse en la bibliografía, que ella trabaja el tema de la viudez y me parece que es interesante para quienes trabajan en salud mental con personas mayores, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros vamos a hablar de la vejez, la vamos a hablar como lo diverso, la vamos a hablar como el logro de la humanidad. La humanidad ha logrado por los avances que ha tenido, por los cambios en las condiciones de vida, por el aumento, digamos, de la resolución de problemas vinculados a los déficits y pérdidas de capacidades, ha logrado que las personas vivamos mucho más tiempo. Entonces, esto es un logro de la humanidad que se transforma como en una maldición de la humanidad, ¿no? Porque ahora la problemática somos los viejos, ¿no? Entonces, el problema es que somos más. El problema es que somos muy, muy viejos. Entonces, la pregunta es, eh, ¿cómo vamos a encarar, digamos, esta situación a partir de que tomemos conciencia de que esto va a ir en progreso? O sea, yo les decía que hoy OPS dice que nosotros tenemos igualada la cantidad de personas menores de 5 que mayores de 60. Pero a partir del 2030, que es mañana, que es cuando ustedes van a estar en el campo desarrollándose, los menores de 5 van a igualar a los mayores de 80 años. Con lo cual, esto les va a dar una pauta del gran envejecimiento de las poblaciones. ¿Mm? Bueno, como se me terminó el machete, vamos a empezar a hablar, digamos, de algunas. Sí, no, porque había cosas que yo quería que sí o sí estuviesen. Y vamos a empezar a hablar de cuáles son los grandes problemas, digamos, o las grandes problemáticas con las que nos encontramos con las personas mayores. Yo digo de las personas mayores, yo no me voy a meter con el aislamiento y la soledad filosóficamente de la humanidad, que creo que sí cruza a toda la humanidad. Yo voy a hablar de que para las personas mayores las situaciones de aislamiento son muchas veces muy graves que les puede llevar a costar la vida, como fue. Punto uno, yo no sé si ustedes recuerdan lo que fue la gran no sé cómo se llama, eh, cuando subió muchísimo la temperatura, hubo un verano en Europa que fue virulento, y en Francia, con todo un sistema de seguridad social armado, estructurado, murieron muchísimas personas mayores porque sus familias estaban de vacaciones y ellas estaban solas en sus espacios y no se podían proveer de agua suficiente o de refrescarse de manera suficiente. Murieron muchísimas personas. Y otra gran tragedia fue la pandemia. Durante la pandemia los viejos dejamos de ser una población vulnerable por un déficit, si ustedes quieren, del sistema inmunológico, para transformarnos en el peligro. Entonces era que nosotros éramos como los portadores del COVID-19 y no los que si los padecíamos teníamos más factibilidades para morir. Esto fue un logro social que se armó, no sé cómo se armó, y nosotros nos transformamos en un peligro, a tal punto que algunos estados, como el estado de la Ciudad de Buenos Aires, se animaron a legislar
que para salir a la calle teníamos que tener un permiso. Cuando había, digamos, podíamos salir a comprar alimentos, teníamos que pedir un permiso para que el gobierno de la ciudad mandara a una persona que o bien nos ayudara o bien evaluara si estábamos en condiciones. Me pregunto por qué me iban a evaluar a mí, no iban a evaluar a mi hija, que podía tener, digamos, el mismo riesgo, porque el estigma era el tema de la edad. Bueno, los grandes padecimientos en salud mental para las personas mayores son, punto uno, la soledad y el aislamiento. Después vamos a hablar de la depresión. ¿Por qué? Porque en una sociedad donde no se tolera el paso del tiempo, donde todo tiene que ser ya rápido o ayer si es posible, procesar, digamos, o gestionar pérdidas como las que se producen durante la vejez, lleva tiempo. Entonces, digamos, en el último año, 3 de mis muy queridos amigos y amigas han muerto. Digo, a una persona de 40 años en general no le pasa que 3 amigos se le murieron en un año, pero mis amigos ya han superado los 80 años, algunos están lindando los 90, y entonces, bueno, ahora, ¿yo me voy a medicar con un antidepresivo? No, yo voy a llorar hasta que se me dé la gana. Este es el gran tema, digamos, en salud mental, ¿no? ¿De qué manera nosotros acompañamos los procesos de duelo para que no se transformen, digamos, en procesos que tenemos que resolver ya con un antidepresivo? Los antidepresivos producen muchos problemas con los viejos, muchos. El primero y el que ustedes tienen que detectar rápidamente es el trastorno cognitivo, porque hoy el gran mito es que todos los viejos somos un poco tontos y nos olvidamos de todo. Tenemos muchos olvidos, yo creo que sí, que nos olvidamos mucho más que antes, porque seguramente tenemos el disco rígido un poco más completo y entonces tenemos que cada tanto producir como vaciarlo. Pero ustedes van a ver, yo en el consultorio a veces viene una persona que va a consultar porque tiene, por ejemplo, dos cosas que consultan son o temblor o trastorno cognitivo. Trastorno cognitivo cualquiera cree que tiene un trastorno cognitivo. Esto es así porque se ha instalado tanto que los viejos tenemos dificultades para aprender, que nos olvidamos de todo, que se ha instalado que la gente joven dice, uy, me persigue el alemán, uy, ya empecé. Digo, ustedes fíjense cómo se juega permanentemente con la medicalización de la vida cotidiana. Entonces los viejos en general consultan. Entonces es muy común, ¿no? Entonces, señor, señora, ¿usted toma algo? Y pelan de la cartera una bolsa de plástico llena de medicamentos. Y entonces vos ves que ahí hay Trapax. ¿Cuánto hace que toma Trapax? Y esta me lo dio el doctor, a ver si yo vivía, hace 15 años, pero también toma un clona. No, pero este es moderno, me lo dio el doctor de PAMI cuando vino a verme en mi casa porque no sé qué me pasó. Y este lo tomo, Solpidem, hacía pasto, porque no duermo bien. Y entonces ustedes ven una farmacia de 3 o 4 psicofármacos que todos producen trastornos cognitivos, todos producen lagunas, todos producen olvidos, todos. Y entonces empezamos, digamos, con esta cosa de, bueno, ni les cuento cuando a los viejos se les ocurre estar un poco más ansiosos, estar un poco más confusos, tener alguna dificultad, digamos, para leer, o porque, queridos míos, la quetiapina debe haber hecho la gran montaña de dinero del siglo. No hay un geriátrico al que haya ido. Yo ahora no hago, antes trabajaba mucho con las familias y las internaciones, ahora no hago más ese tipo de trabajo. Nunca pedí una historia clínica de una persona institucionalizada que no estuviera medicada con quetiapina. Nunca, es mucho tiempo. Siempre había una persona medicada con quetiapina. Digo, ¿por qué? Porque los viejos molestan, estorban, ¿no? Entonces, sí, está muy irritable, venga a verlo. Los otros días me llamó una colega, no es que me llamó una señora que nunca vio, no, me llamó una colega y me dijo, por favor, vení a verla y dale un antidepresivo de caballo. Primero,
si necesito un antidepresivo, va a ser un antidepresivo para una persona mayor de 80 años que va a tener que ser medicado, como medican los pediatras, por kilo día. Porque una mujer de 47 kilos no puede tomar lo mismo que un hombre de 70 kilos. Entonces, como los medicamentos están preparados para un normal de 70 kilos, varón, entonces los viejos que tienen menor pared para la absorción, que tienen más vulnerabilidad, que pueden tener fallo renal, que pueden tener problemas, entonces se intoxican más rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, no porque ve verde, venga a verlo porque está alucinando, ve verde. Les digo cosas que pasan en la práctica. Y vos llegás y le preguntás, ¿qué toma? Y tomo, y sale la lista, y entre esas cosas toma digoxina, y la toma de lunes a lunes, porque nadie le dijo que la tenía que suspender 2 veces por semana. Nadie le dijo que como tenía un problema de metabolización de la digoxina, tenía que tomarla 3 veces por semana o tomar media, y entonces no alucina, está intoxicado. Bueno, esto es muy común. Entonces, otro tema, digamos, es el de la depresión, que cuando hay que medicar la depresión hay que medicarla, y si hay que medicarla y acompañarla con un antipsicótico porque es una depresión mayor y la persona no come, no duerme, pierde peso, la medicamos. No es que no vamos a darle un medicamento a quien lo necesita, lo que pasa es que estamos medicando demasiado, estamos medicalizando la vida de las personas, entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, otra cosa, digamos, que es muy común en salud mental, digo porque uno trabaja mucho con la familia, ¿no? Entonces la familia dice, no, porque yo lo traigo porque es un hipocondríaco. Yo no he visto muchas hipocondrías, diga, la hipocondría es una psicosis. Yo no he visto mucha gente hipocondríaca. Sí he visto muchas personas que tienen como una queja hipocondríaca. Cuando ustedes hablan con esas personas, la gran salida es el médico. Se preparan, se visten, o si el médico viene a la casa, cosas como, a mí me pasan, me cosas como locas, ¿no? Una toalla de tela especial con el alcohol para que el médico, digo, porque hay gente que se cuidó, digamos, de las infecciones de una manera diferente a la nuestra. Entonces tienen todos unos rituales y el médico lo tocaba. Ahora cada vez los médicos tocan menos. Este es otro tema con los viejos, ¿no? Digo, tocan en el sentido de revisar, de tomar la presión, de palparle el hígado, de auscultarle el corazón, ¿no? Porque como todo se resuelve, entonces si tienes un problema bronquial o pulmonar, te hago la tomografía y entonces cada vez se toca menos a los pacientes, no a los viejos, a todos los pacientes, ¿eh? Todas las personas, sobre todo que están institucionalizadas, nadie las toca. Entonces hay una queja que hace que el otro se ocupe de mí, que tiene que ver con la queja médica. Entonces, ojo con diferenciar bien lo que es una hipocondría de lo que es una queja hipocondríaca. Y un tema severo en salud mental, importante, grave, es el consumo de tóxicos. Muy grave. Muy grave al punto que el alcohol ocupa el primer lugar, casi como en todos los rangos etarios, pero en los viejos es muy complicado. Muchas veces es un alcoholismo que empieza con la viudez, con la soledad, ¿no? Por ahí personas que no tienen historia de alcoholismo empiezan a consumir y los que son alcohólicos van a seguir consumiendo. El alcohol ocupa el primer lugar y después lo ocupan los psicofármacos, ¿no? Psicofármacos porque son automedicados. Entonces las personas van tomando, digamos, y además van acumulando psicofármacos. Necesito que me dé una receta nueva porque la otra se me perdió. Necesito una receta más porque la otra en la farmacia no la aceptó. Digo, hay un montón de cuestiones que hacen que uno tenga que empezar a ser muy sutil, digamos, en la indicación de los psicofármacos, siempre recordando que no hay ningún psicofármaco que no produzca trastornos cognitivos. Eso es muy importante.
Porque si ustedes no tienen en cuenta eso, cualquier trastorno cognitivo se manda a un taller de estimulación cognitiva y entonces las personas siguen tomando el clona y van a un taller de estimulación cognitiva. No solo consumen psicofármacos, consumen toneladas, ahora de ibuprofeno, antes era de aspirina, toneladas de laxantes. Digo, hay que investigar muy bien qué es lo que está tomando una persona cuando uno tiene una consulta, porque en la automedicación es una cuestión, digamos, seria, seria. Prácticamente todas las personas toman, después de los 60 años, entre 1 y 3 medicamentos por día, pero hay personas que llegan a tomar 16 comprimidos por día. Entonces hay que tener muy claro qué es lo que una persona toma, porque algunos tienen reemplazos hormonales, tienen problemas digestivos, tienen traumatismo, ta, ta. Bueno, atento con lo que toman, porque todo eso que toman tiene efectos secundarios, entonces a veces la consulta más por un secundarismo que por una lesión propiamente dicha, digamos, o un deterioro propiamente dicho. Y entonces ya vamos a entrar en el área inmensa y terrible que son los trastornos cognitivos, ¿no? Cualquiera padece un trastorno cognitivo. Ustedes analícense ustedes y su familia, ¿no? Bueno, cada vez me acuerdo menos, ya me confundo, ¿no? Y bueno, hay una diferencia. No cualquiera hace un Alzheimer, pero el Alzheimer, hasta que lo diagnostica el verdulero porque dejó el gas encendido, tiene 8 años de evolución, más o menos. Entonces, no quiere decir que una persona con Alzheimer va a llegar y va a decir, no, porque hoy es domingo y voy a misa. No, va a llegar, digamos, con algún tipo de trastorno, o bien cognitivo, o bien de carácter o emocional. Los cambios de carácter también a veces están vinculados a los inicios, o sea, cualquier situación que sea que implique un cambio. Y las medidas, digamos, iniciales están vinculadas a la buena vida, ¿no? Está comprobado que los países menos desarrollados tienen más Alzheimer, porque tienen más problemas de estrés, más problemas de alimentación y peores condiciones de vida. A peores condiciones de vida, el Alzheimer se ha desarrollado más. Nosotros pensamos que los trastornos cognitivos, mientras sean leves o moderados, tienen que ser tratados y trabajados con las familias y en los espacios comunitarios, digamos, que vamos a ver cuáles son. Primero y principal van a estar vinculados a las asociaciones barriales, a lo que el barrio tiene, ¿no? Tiene club, eh, tiene asociación de vecinos, tiene cooperadora, lo que tenga según la organización. Algunas ciudades pequeñas no tienen esto, pero tienen una biblioteca que se transforma en un lugar, digamos, de encuentro. Bueno, en principio las personas tienen que ser integradas socialmente y estar participando. El aislamiento es lo que empeora el curso del Alzheimer. Los trastornos cognitivos necesitan permanentemente de estimulación. Van a ir a clubes. Nosotros vamos a pensar también que las personas mayores tienen clubes específicos. Nosotros en la universidad, no sé si alguno de ustedes ha transcurrido por la Universidad de Lanús, tenemos un club de día al que asisten personas que van desde las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, comparten todas las comidas y tienen talleres de multiestimulación. Más o menos tienen 10 talleres por semana, que tienen que ver con movimiento, con estimulación cognitiva, con informática, con idiomas, con danza, bueno, con todo lo que implique movimiento. Cuando nosotros hacemos la inclusión o la entrevista inicial para el club de día, bueno, ya hemos aprendido, pero en general al comienzo yo era bastante resistente porque mi equipo es bueno, vamos a ver, incluyámoslo. Yo veía personas con las que uno diagnosticaría en un consultorio con un Alzheimer de leve a moderado, ya más moderado que leve. Entonces, esto no va a funcionar, esta persona no va. Bueno, con los años hemos aprendido
que cualquier Alzheimer moderado o cualquier esquizofrenia compensada puede participar perfectamente en un club de día, absolutamente. Yo siempre cuento la historia de Luis, porque yo estuve en la entrevista inicial de Luis, que llegó acompañado por su esposa y con un olor a pis que se sentía de acá a la China, como muy, muy descuidado. La esposa lo trajo y Luis tenía, ella hablaba por él prácticamente no hablaba y se lo veía como no en buenas condiciones. ¿Qué es lo que pasó después? Cuando nosotros iniciamos uno de los programas, que es el programa UPAMI, ahí hay una nena, ¿no? Que no me gustaría que escuchara sobre el Alzheimer. Cuando nosotros iniciamos el programa UPAMI, no teníamos, como ahora que estamos tan evolucionados, una inscripción automática por la plataforma PAMI. Teníamos una inscripción manual, nosotros inscribíamos uno a uno. Ustedes imagínense inscribir a 1.400 viejos en 3 días. Era un caos total. Entonces pedíamos ayuda a las personas que ya estaban en los programas sociales. Y entonces venía, por ejemplo, a ayudarnos con algunas cuestiones, a organizar las filas, a ordenar. Bueno, a los 6 meses de inclusión viene a ayudar Luis, este hombre que yo dije, este hombre no va a ir ni para atrás ni para adelante, y fue el que ordenó alfabéticamente los documentos. ¿Qué había pasado? Que había estado integrado, que había estado con otros, que había estado haciendo talleres, que había estado cantando, que había estado bailando, que había estado trabajando, digamos, temas de historia, temas de su vida personal, y bueno, y salió del aislamiento. El aislamiento hace estragos con los viejos. Bueno, entonces el club de día es esa estructura. Otra estructura más compleja es el centro de día o el centro de noche. ¿Cuál es la diferencia? Que estos centros tienen asistencia profesional. Acá hay un psicólogo, hay un médico, hay un psiquiatra, hay una enfermera, hay un terapista, hay un kinesiólogo. Digamos, la idea es que también comparten el día, que también comparten los alimentos, que también intercambian, digamos, sus experiencias, pero hay asistencia profesional. Nosotros tenemos la experiencia de que muchas personas que tienen familiares, digamos, y acá sí, la condición de ingreso implica estructura para silla de ruedas, cuidadores para apoyos, incontinencia, digo, es una estructura más compleja. Estas personas que se integran a estos dispositivos, ustedes piensen que salen desde las 9 de la mañana de su casa y vuelven a las 4 o 5 de la tarde. Entonces, ¿qué es lo que produce esto? Que la familia puede salir a trabajar con un cierto nivel de tranquilidad porque su familiar está cuidado, y cuando vuelve se reencuentra con él. O si no salió a trabajar, no estuvo todo el día con una persona que necesita atención, que necesita que lo ayuden y lo acompañen para algunas cosas que son mínimas. Por ejemplo, nosotros tenemos un edificio propio para el programa de personas mayores, que es el único edificio que en la universidad tiene los baños adentro. Tenemos 8 baños adentro del edificio. Pero te dicen me voy al baño y si no lo acompañas se va por la otra puerta y se va al campus que tiene 30 hectáreas. Entonces, bueno, hay que tener una persona que acompañe y diga, no, che, mira, el baño está para acá. O nosotros a veces ya sabemos, algunos se van porque se escapan, porque son escapistas, porque se quieren ir. Y entonces decimos, no, no, no vas al baño, vos te querés escapar. Y entonces, bueno, armamos como una red para que esa persona pueda estar un rato afuera. Hay algunos que caminan pero que no se pierden y entonces van, dan una vuelta, digamos, tienen un circuito y vuelven. Y esto retrasa la institucionalización, porque vamos a llegar al gran problema de la salud mental en gerontología, en geriatría, que es la institucionalización. Si nosotros decimos que dentro de apenas 5 años los viejos mayores de 80 van a igualar a los menores de 5, ¿cuántos geriátricos vamos a tener que construir para alojarnos a todos? Imposible. Entonces, mejor que pongamos el énfasis en los dispositivos intermedios que nos permitan acompañar los procesos y entendamos que
el desarrollo, digamos, comunitario y de estos dispositivos es el que retrasa la institucionalización y que la institucionalización en muchos casos podría ser evitada si tuviéramos estos dispositivos a mano, porque el problema es ese. ¿Qué hago con este viejo? Lo único que tengo es un geriátrico. Y alguien dijo acá que trabajaba en la Secretaría de Adultos Mayores, ¿no? Entonces dijo, bueno, los nominamos así porque de hecho venimos de la Secretaría. Maravilloso, le pueden decir al funcionario, al secretario, que existe una Convención Interamericana de Protección de Derechos de las Personas Mayores que las designa como personas mayores y que es un buen momento para que cambie el nombre de su secretaría, que además va a estar ayornado, va a estar aplaudido por la comunidad. Nosotros tuvimos que cambiarnos. Yo dirijo la especialización en gerontología en la UNLA y tuvimos que cambiar porque nosotros fíjense lo que es el tema de los derechos, ¿no? En el 2018 fue aprobada nuestra especialización que venía presentada desde el 2015. Bueno, presentada, con todo lo que implicó, Consejo Superior, todo esto que ustedes saben que es muy engorroso para una carrera. Y teníamos una materia que se llamaba Políticas Públicas y Derechos de los Adultos Mayores. Tuvimos que hacer una presentación en CONEAU, cambiar la resolución, hacer todo solamente para ponerle políticas públicas y personas mayores y derechos de personas mayores. Porque para eso tenemos la convención, para que todos nos adaptemos y empecemos a ajustar y llamar las cosas como tienen que ser nominadas. Bueno, llegamos a la institucionalización, otras alternativas comunitarias, una que para nosotros es muy importante, son, por un lado, los voluntariados. Los voluntariados son intergeneracionales, las personas, nosotros tenemos muchos voluntarios que van aportando diversas cosas. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, nos quedan 20 minutos y yo quisiera, digamos, hablar un poco con ustedes, yo ya hablé un montón. Los voluntariados son un dispositivo muy, muy querido por nosotros porque ahí es donde aparecen los saberes realmente de la comunidad. Entonces ahí aparecen muchas cosas. Yo les voy a contar, tenemos médicos, tenemos ingenieros, digo, todos los que saben algunas cosas, pero también tenemos personas, por ejemplo, que hacen telar, que hacen danzas, que hacen muchas cosas. Pero yo les voy a contar una sola, que es, nosotros hicimos un proyecto cuando el Ministerio de Desarrollo Social no se llamaba de Bienestar Humano y de qué sé yo cómo se llama ahora, y teníamos fondos, había muchos programas con fondos para personas mayores, y entonces hicimos uno que estuvo vinculado a las adaptaciones de bajo costo para personas con limitaciones funcionales leves. Y entonces se armó un grupo de voluntarios, éramos tan pobres en esa época, entonces todos trabajamos con voluntarios y entonces empezaron a hacer el diseño, yo creo que está en internet, de lo que nosotros llamamos la guía de adaptaciones de bajo costo para la vida cotidiana, que están diseñadas para personas con limitaciones pequeñas o moderadas, un hemipléjico, digamos que tiene una secuela de una hemiparesia. Bueno, se hicieron cosas lindísimas, realmente. Bueno, yo ahí digo que fue genial, la terapista que lo diseñó decía que yo exageraba, hasta que un día apareció un, un docente español en la universidad que venía a conocer a quienes habían diseñado este programa. Resulta que él es de la Universidad Tecnológica totalmente informatizada de Barcelona, que él lo que quería era saber cómo habíamos hecho algo que estaba en el mercado, pero que nosotros lo producíamos a un costo bajísimo y no lo producíamos, nosotros le enseñábamos a las familias a cómo producir las adaptaciones de bajo costo. Bueno, esto hizo que nuestra terapista se fuese a España a dar un curso sobre este proyecto que yo quiero mucho. Resulta ser que, como era de voluntarios, había analfabetos, médicos, todo. Nosotros no trabajamos con los grupos como se arman. Y entonces uno de ellos dijo que iban a hacer un calzador. Y justo Tito, que fue director del hospital de Lanús, dijo, los calzadores no sirven para nada.
con mango, ¿no? O sea, porque te lo pones y después no lo podés sacar, porque el talón no sale. Y teníamos en ese momento a un señor que era un jubilado de la Peugeot, era un técnico. Dijo, pero eso se soluciona. Y entonces generaron un calzador que tenía un pedazo de un flexible de caño de esos de baño, que son flexibles, y el palo. Con lo cual el talón entraba ahí y salía. Eso es lo que sabe la comunidad. Sí, la comunidad tiene saberes que le permiten, digamos, encontrar soluciones a muchos de sus temas. Puesto lo de los voluntariados, las capacitaciones, somos una universidad, pueden entrar a ver el programa de capacitación que tenemos, pueden desarrollar todos los programas que quieran, pueden tener todas las consultas que quieran hacerle a nuestro espacio. Estamos muy activos siempre, no, muy activos, yo no, los chicos suben permanentemente materiales, así que ustedes van a ver siempre en Instagram muchas cosas. Yo ni siquiera sé nada más que mirarlos, pero bueno, son decisiones que uno toma en la vida. Yo he decidido que Instagram y las redes no son para mí, no me interesan, no quiero estar ahí, pero me encanta, digamos, que los chicos puedan hacer estas difusiones, los chicos me matan. Este, estamos ahí, entonces ustedes nos pueden consultar cualquier duda que tengan, cualquier dispositivo que necesiten desarrollar, cualquier asesoramiento, lo pueden consultar con nosotros, cualquier investigación que estén haciendo, por ahí se pega con algún tema que nosotros tenemos en desarrollo o hayamos desarrollado, en fin, lo que se les ocurra cuando tengan que trabajar con vejeces, pueden acudir, estamos ahí. Y ahora sí, entonces los escucho. Buenas, solo un comentario. Pensaba en esto del edadismo, de ver la persona mayor o la vejez como un déficit, ¿no? Y en esto del edadismo también se me venía a la mente el adultocentrismo, que ocurre algo como parecido, ¿no? Como el déficit del niño que no llega a ser adulto porque se prepara para, y el déficit de la adultez mayor, que, que es esto, es lo que le falta, o lo que no puede, o lo que, y en vez de recuperar las capacidades que sí, y los saberes que sí, ¿no? Ujú. Claro, porque si ustedes se ponen a pensar todas las cosas que la sociedad dice de los viejos, digo, un poco asusta, ¿no? Porque si somos todo eso que la sociedad dice que somos, wow, es para quedarnos encerrados, ¿no? ¿Hay algún concepto en particular que les haya permitido pensar en algo que traían antes de esta clase y que les va a hacer ruido cuando se vayan? No, no es referido a un concepto en particular, ¿no? Quedo pensando con una compañera en un centro de salud, armamos hace unos años un espacio eh, que por ahí estaba más orientado a nutrición, porque ella desde su rama de nutrición y yo desde trabajo social era como, bueno, queríamos armar un espacio con personas mayores. eh, y lo armamos nosotras dos como pudimos con una chica que también trabajaba en el centro de salud, pero que es promotora de salud. eh, y, y justamente todas estas cosas que mencionaste respecto a medicaciones, que nosotras por ahí no tenemos idea y de hecho creo que no lo tuvimos en cuenta mientras llevamos adelante el espacio, porque realmente nosotras por ahí tratábamos de trabajar las emociones, hacíamos juegos, en realidad hacíamos algo más de trabajar lo cognitivo, pero más que nada eran juegos que tratábamos de hacer con los adultos mayores y espacios más para trabajar lo emocional y lo relacionábamos mucho con la alimentación, eran desayunos saludables, porque de hecho era eso, era desayunos saludables el espacio, pero
no trabajamos todas estas cuestiones de medicación, ¿no? Entonces me lo llevo como algo que es interesante, que es para pensarlo, que sí o sí necesitamos también ahí la mirada más clínica y más de psiquiatra, que nosotros en atención primaria no teníamos, pero por ahí no suma para tener en cuenta a la hora de llevar adelante estos espacios, que por ahí se hacen con la mejor de la voluntad y también para tratar de generar lazos entre vecinos que por ahí sacaban cosas recopadas de después de hacer compras comunitarias, de invitarse a la biblioteca, de invitarse a una actividad o de irse a buscar cuando uno no venía, como de estar más atentos al vecino, que por ahí después de la pandemia todos habían quedado bastante encerrados, me llevo eso como interesante para poder plantear. Sí, lo que vos decís es muy importante. Yo te recomiendo que no pongas un psiquiatra en el equipo, que incluyan indagar sobre la sexualidad y sobre el consumo de tóxicos en la entrevista inicial. Y cuando tengan alguna persona que esté en esta situación, hagan una consulta con el psiquiatra, para no meter un psiquiatra en un equipo, digamos, de atención primaria, porque un psiquiatra tiene una mirada, digamos, como bastante sesgada. Digo, yo soy médica, vengo de la salud mental, soy gerontóloga, pero yo puedo medicar a un paciente si lo necesita, no reniego de la medicación, pero ¿para qué un psiquiatra si ustedes pueden investigar los consumos tóxicos y sobre todo investigar la sexualidad, que me parece que de esto no hablamos, de esto no se habla en general, por eso no hablamos, para ser coherentes, que tiene que ver con que nadie investiga sobre la sexualidad de las personas mayores. Y me parece que nosotros hicimos una experiencia hace mucho tiempo y le pedimos a todos los docentes y las docentes de cada uno de los talleres que hicieran una encuesta con las personas mayores que incluía preguntas sobre la sexualidad y entonces los profesores decían, ay, ¿cómo le vamos a preguntar? Le digo, ¿cómo le preguntás que come? Le preguntás si coge o no coge. Digo, no hay tanta vuelta. Entonces, bueno, fue genial, porque una de las chicas, que en ese momento era una nena, tenía 27 años, daba un curso de informática, dijo, no te puedo decir. Dice, ¿qué se van a poner colorados? Me hacen poner colorada a mí. Claro, cuando se abre el espacio para hablarlo, se abre un mundo, ¿no? Entonces me parece que, bueno, esos son dos temas que yo creo que en las entrevistas tienen que estar incluidos, el consumo de tóxicos y la sexualidad. Y un tema que ahora que empezaron a hablar, eh, nosotros somos un centro de prácticas de nutrición, de enfermería, de trabajo social y de actividad física. Si somos como los conejos de Indias de la universidad. Y tenemos un grupo que está trabajando y fíjate que en Instagram han empezado a publicar ahora los temas de nutrición. Es un grupo de estudiantes, ¿no? Súper interesante porque además nosotros tenemos una huerta. No, les quería mencionar un tema que me parece que es fundamental, que tiene que ver, hablamos de la discriminación, pero no hablamos del abuso y el maltrato que son el camino de la discriminación. El que discrimina irremediablemente llega a la violencia. Y la violencia en la vejez se da a todos los niveles, ¿no? La institucional es la más naturalizada. Que un viejo vaya al banco y se quede en la puerta con sol, lluvia, que el viejo vaya al médico de cabecera que no tiene sala de espera apta y entonces espera la receta. Que vaya a hacer un trámite y aunque lleve un bastón, lleve y no pueda estar parado, no hay prioridad para personas mayores. Yo vengo ahora de Brasil y lo que pasa, digamos, con las personas mayores en Brasil es muy interesante. Ellos tienen todo esto de la discriminación positiva muy desarrollado. Entonces nosotros estábamos prolijamente haciendo la fila para migraciones, que había 2 millones de personas, y vino una persona y nos sacó a mi esposo y a mí y nos dijo, no, no, ustedes tienen una fila de prioridad, que nos produjo una gran alegría. Nosotros hemos mandado aerolíneas cuando era Aerolíneas 2000, nos han mandado 2 millones de notas pidiendo que respeten la prioridad. Fíjense que yo llego al aeropuerto y digo, ¿hay prioridad? Sí, sí, pase. La prioridad nuestra es para los 75 años.
Pero si no preguntás si hay prioridad, la prioridad es para los que pagaron más, para los que van con silla de ruedas o para los que tienen niños, pero no para los mayores. Entonces, si ustedes preguntan, sí está la prioridad. Entonces yo indefectiblemente en todos lados reclamo la prioridad solamente para, para que la gente se acostumbre a que hay un derecho, digamos, una discriminación positiva para contrarrestar todos los procesos de tanto abuso y maltrato institucional, familiar. Siempre, en general, la persona que sufre situaciones de violencia la sufre de alguien cercano y el más cercano que tiene es un familiar o un cuidador. Las personas viejas cuidan viejos y quienes cuidan viejos son las mujeres viejas que cuidan a sus maridos viejos y entonces empieza una cadena, digamos, de deterioro y de enfermedad y de falta de cuidados que es brutal. Y ojo con el tema de cuidadores, eso merecería, busquen por favor en internet los programas de quién cuida a los que cuidan, porque muchas veces llegás a una casa y te dicen, no, porque la cuidadora es una maltratadora. Puede ser que sea cierto que haya una persona muy perversa, bueno, no es lo general. Entonces uno le dice, bueno, ¿cómo está organizado el sistema de cuidados? Bueno, acá hay una señora que vive con ella. Y a la tarde viene una persona a hacerle algunas actividades de estimulación. Una persona que vive con una persona de lunes a sábado, que duerme, come, compra, lava, plancha, cocina, quiere estrangular al viejo al final. Y es cierto, lo quiere estrangular porque no puede más, porque el nivel de frustración que tiene genera mucha violencia, porque sobre todo las personas contratan cuando hay algún trastorno cognitivo. Entonces, el nivel de frustración de cuidar a una persona con Alzheimer es altísimo, porque es una persona que va a volver mañana sobre lo que dijo hoy, o va a decir 25 veces lo mismo. Entonces, como esto va a ocurrir, lo que hay que armar es un sistema de cuidados que sea razonable y que cuide a esta persona que va a ser la cuidadora. Que en general somos las mujeres, porque si hay una hija mujer va a ser la cuidadora asignada, si hay una esposa va a ser la cuidadora asignada, y entonces para esos casos lo mejor cuando ustedes tienen que ver una situación familiar es hacer una asamblea de familia y ver cuál es la red. ¿Cuántas horas puede poner ese nieto que va a la universidad, que está súper atareado, pero que capaz que el sábado a la tarde puede poner una merienda? Y tratar de armar un mosaico con todos los recursos posibles, porque si no, el cuidador termina o metiéndose la violencia para adentro y violentándose el mismo, o poniendo la violencia para afuera y violentando a quien padece, digamos, alguna situación que tiene que ser cuidada y no abusada. El abuso y el maltrato son situaciones que en general se dan acompañadas de un síndrome que se llama el síndrome de sobrecarga del cuidador. Entonces, enseguida lo van a ver. Hay que trabajar con los cuidadores, sobre todo quienes trabajan en residencias, hay que hacer reuniones con los cuidadores y las cuidadoras, en general no están capacitados para la tarea, por lo tanto se frustran mucho más porque no tienen el conocimiento adecuado ni de cómo mover a un paciente, ni de cómo dirigirse a una persona que tiene un trastorno cognitivo. Ahora yo vi que en las redes aparece una psicóloga que es muy interesante porque ella da ejemplos, ¿no? Entonces dice, bueno, si vos llegás y tu mamá te dice, quiero ir con tu papá, no le digas, no, papá murió hace 15 años. No, no la sometas a esto porque dentro de media hora se va a olvidar, se va a angustiar, se va a olvidar y te va a preguntar por qué no vino papá a comer con nosotros. ¿No? Entonces ella da como, bueno, estas cosas que desvían la atención y no la centran, no hay que confrontar con la verdad a ninguna persona que tiene un trastorno cognitivo de moderado a severo, porque no tiene ninguna posibilidad de procesarlo. Es muy importante, esto genera, en general genera violencia. Bueno, gente, nos quedaron apenas 5 minutos para preguntas. No sé si alguien quiere preguntar algo.
después de esta maratón gerontológica. Bueno, si no hay preguntas, entonces les aconsejo que revisen la bibliografía y que cualquier cosa. Hay alguien que dice, bueno, alguien que escribió, que trabajó con viejos, pero no pude leer nada porque fue muy rápido el... Ahí te lo leo, Silvia. Dice, gracias por tanta información y experiencia de trabajo con vejeces. En mi caso no he trabajado con dicha población y todo lo abordado hoy me es significativo y enriquecedor. Gracias. Bueno, yo me alegro porque creo que cuando ustedes se desarrollen en el campo, sobre todo las personas más jóvenes, la mayor cantidad de consultas las van a hacer con personas mayores de 60 años, porque somos más, es así de sencillo. Yo quería decir algo. Vos decías esto de los cuidadores. Hace unos años atrás, cuando salió el programa Ellas Hacen, se armó un programa de formación para mujeres que estaban en el Ellas Hacen para ser cuidadoras. Eh, y una de las cosas que surgía de ese espacio de formación es de las mujeres que venían desde hace rato por ahí haciendo algunas tareas de cuidado y en las que si bien ellas estaban empezando a formarse, ¿no? Muchas veces decían esto de las familias pretendiendo por ahí de que haya una limpieza en la casa, o sea, de que esas tareas o sea, se sumen, por más de que ellas estuvieran un poco formadas, se sumen a otras tareas por ahí que eran necesarias para los adultos mayores, pero que no tenían que ver con la especificidad de ir a trabajar a Bueno, cuidar desde fíjate otro lado, ¿no? que el escalafón de la seguridad social las pone las cuidadoras entre los cuidadores, en las cuidadoras de domicilio, las trabajadoras domésticas, no sé cómo es Claro, la nomenclatura. claro, Con como esto que vos cuidadoras de decís, adultos mayores con limpieza. Ujú. claro, exacto. Nosotros, cuando nosotros tomamos la entrevista para la especialización, aparecía mucha gente que quería formarse, pero que no tenía el grado para formarse. Entonces nosotros estipulamos que había un artículo que permitía que la gente entre. Lo que pasaba es que la gente se frustraba mucho porque no alcanzaba, digamos, el nivel de la especialización. Y entonces, como esta gente era mucha y muchos eran cuidadores y cuidadoras, muchos, o técnicos, o personas, profesorados de gimnasia, de yoga, que tenían título secundario, una formación específica, pero no tenían título de grado. Entonces nosotros creamos, en las universidades hay dos diplomaturas. La diplomatura superior, que creo que es la que ustedes están cursando, diplomatura superior universitaria que titula, pero hay otra diplomatura que nosotros creamos no porque inventamos, porque existe, está reglamentada, la diplomatura universitaria. Entonces nosotros creamos la diplomatura universitaria en gerontología y cuidados, cuya única condición de ingreso es el título secundario. Con lo cual, explotamos absolutamente toda la diplomatura porque se inscriben muchísimas personas que tienen el perfil de lo que la compañera acaba de decir. O sea, personas que o son cuidadoras, por ejemplo, si tienen más de 27 años, porque la ley de escuelas secundarias permite que ingresen a la universidad, o 5 años de cuidadoras, nosotros las incluimos en la diplomatura. Y lo que pasa es que se llena de cuidadoras, porque quieren capacitarse, porque quieren entender lo que les va pasando y porque en general son gente que elige cuidar y no cualquiera elige cuidar, ¿no? Entonces, bueno, algo, digamos, lo lleva a ese lugar y entonces nosotros tenemos esta diplomatura que viene a cubrir esta necesidad de las personas que cuidan. Por otro lado, hay cursos de cuidadores. Como todos, el tema de cuidadores y cuidados es muy controversial. Yo creo que no hay nadie que sea dueño de los cuidados y creo que todas las personas tienen que tener acceso, digamos, a los cuidados. No peleamos mucho con enfermería porque enfermería cree que los cuidados le pertenecen a enfermería, pero no es así. Los cuidadores somos todos nosotros. En realidad nosotros cuidamos, acompañamos y sostenemos a las personas en los procesos, digamos, de fragilidad, de enfermedad
o de lo que fuere y hacemos eso, acompañamos. Ni curamos a nadie, ni lo sanamos de nada, sino que ofertamos, digamos, cuidados para que la vida les sea más grata. Una consulta. ¿Puede ser que haya un síndrome que se denomine cuidador quemado? Sí, nosotros lo llamamos síndrome de sobrecarga del cuidador, pero sí, es el burnout de los cuidadores. Sí. Bueno, parte, digamos, del sufrimiento mental de de los equipos de salud tiene que ver con esto, ¿no? Con el burnout. Bueno, si no hay más preguntas y no sé, ¿alguien iba a decir algo? No, yo iba a preguntar si había alguna pregunta más o algún comentario. Ah, sí, somos así, o'clock, estamos, Muchas estamos picando. gracias. Bueno, que estén muy bien, cualquier cosa, consulten, ¿eh? Muchas Muchas gracias, gracias Silvia. a usted. Gracias. Chao. Muchas Y termine gracias. todas Buenas las noches. clases. Hasta Chao, luego. chao. Hasta luego. Chao.